Gracias por hacer el esfuerzo de llegar para estar con nosotros en esta tarde. Como cada ocasión, es una tarde importante porque nos reunimos para aprender de la palabra de Dios y para también honrar al Señor cantándole, orando los unos por otros. Ya tomamos tiempo para orar hace rato, pero bueno, como quiera, siempre les animamos a que aún los que se conectan por las redes, que si tienen alguna petición de oración, con toda confianza, nos escriban. Estamos ahí para orar por ustedes. Por eso no podemos quedarnos allá, porque tenemos aquí todo el tinglao, ¿verdad? Y aparte también allá estamos más en otro contexto. Vamos a arrancar esta enseñanza, evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo, pero lo vamos a hacer escuchando un cántico que mi esposa ha preparado y que con gusto quiere compartiros, así que adelante. Que mi clamor llegó hasta él. No conocí al Padre eterno que a su Hijo dio. Al entregarse sin reserva desde la cruz, Él pudo ver la humanidad necesitada de su grande y tierno amor. En su mirar no hay distinciones, en su mirar somos igual, somos gente tú y yo que necesita amor, buscando su gracia y su perdón en su mirar. Él solo vio mi amargura y la cambió en paz y amor. Le dio un sentido a mi vida y la luz brilló. Él quiere dar de las respuestas como a mi vida.
Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios que el Señor nos ve así, ¿verdad? Nos ve iguales y nos ama de la misma forma. Les decía que estamos para aprender el día de hoy, para recordar y sobre todo para hablar de las evidencias que hay, algunas, hay muchísimas, de verdad, cuando uno revisa el material abundante que hay en torno a las evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo, el material es abundante. A veces el problema es que no nos dedicamos el tiempo para ir a Él, no nos dedicamos el tiempo para buscar, simplemente nos dejamos llevar por lo que la gente dice. Y es curioso cómo luego la gente pondera las cosas que piensan sin ninguna base. Y luego la gente, arrastrada por cuestiones de lo que algunos enseñan, lo persiguen sin tener ningún elemento de verdad y fundamento para creerlo. Pero el problema está en que cuando uno intenta comunicar las evidencias en torno a la resurrección, la gente hasta se burla, la gente hasta agrede, la gente hasta piensa que uno ignora de muchas cosas, cuando la realidad es precisamente por no ignorar. Es que hemos podido ver esas evidencias, confiar nuestra vida al Señor y desde luego también queremos compartir lo mismo para que la gente tenga la opción, tenga la información suficiente, esperemos, que les ayude a tomar decisiones con fundamento y no solamente dejarse arrastrar por lo que otros piensan. Cuando hablamos de la resurrección, hablamos de algo milagroso ciertamente, pero hablamos también del fundamento de la fe cristiana. Realmente es la piedra angular. Si se pudiera demostrar que la resurrección no tuvo lugar, el cristianismo no podría existir. Es más, jamás hubiera existido. Pero ya han pasado 2000 años y aquí estamos. Y pasarán el tiempo que haya de pasar para que Cristo regrese y manifestar desde luego no solo la verdad, sino manifestar su poder y vindicar su gloria para con este mundo. Hoy vamos a entrar en materia en esta tarde y bienvenidos nuevamente Andrés, Goyita, Mimi, ¿verdad? Mimi, ya te estaba cambiando el nombre, ¿verdad? Pero bueno, gracias por estar con nosotros y la familia aquí completa, mi familia, mis hijos, mi esposa, gracias por venir este día y acompañarnos, y los que se están conectando, Dios los bendiga donde quiera que están. Si nos mandan un mensaje sabremos dónde están también y podemos enterarnos un poquito más de ustedes. Evidencias de la resurrección. Como ya decía hace un momentito, la resurrección del Señor Jesucristo es el fundamento del cristianismo. Y tan solo nos basta ir a las declaraciones mismas del apóstol Pablo para darnos cuenta de ello. Ahora me voy a permitir leerles, voy a proyectar aquí en la pared, en la pantalla, esta porción, 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 20. Para los que nos están viendo desde en las redes, no podemos proyectárselos porque por la luz que hay aquí, no sé, la cámara no lo alcanza a percibir, se ve la pared blanca nada más. Así que, pero los que están aquí, pues pueden verlo acá. Si tienen un ejemplar de la Biblia, pueden ir a él. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 20. Vemos la declaración del apóstol Pablo en torno a la fe en la resurrección como piedra angular de la fe cristiana. Avanzamos primero que nada para ver esto, como lo dice la Escritura en el versículo del 1 al 5. Déjenme ver que esto no quiere funcionar. Es que 15:1. Vamos al 20, pero vamos de uno en uno. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ahora yo quiero subrayar esto. Pablo está hablándonos y nos va a explicar a continuación de lo que es el evangelio. De repente la gente habla de manera general en torno al evangelio y sinceramente muy poca gente acierta a un entendimiento preciso de lo que es el evangelio. Ahora, es sencillo realmente. El problema no está en entenderlo. El problema está en abrazarlo y hacerlo propio, hacerlo nuestro, creer de verdad en él. El evangelio, ¿qué es? Según lo que el apóstol Pablo nos dice: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí empieza a decirnos qué es el evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo sabemos, ¿verdad? Lo acabamos de celebrar y recordar en lo que conocemos como la Semana Santa.
una opinión muy personal, es un error reconocerla como la Semana Santa. Bueno, no es tan personal esta opinión. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, el Señor Jesucristo se refiere a este tiempo como el tiempo de la potestad de las tinieblas. ¿Por qué? Porque fue cuando el diablo usó de toda su fuerza para atacar al Señor Jesucristo y le hirió en el calcañar, de acuerdo a la profecía en Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces, todas las huestes de maldad se unieron en aquel día para ir contra el ungido de Dios y acabar con su vida, intentar acabar con su vida, sin saber que realmente es lo que estaría dando pie a su propia victoria. Pero bueno, sigamos diciéndolo, sigamos leyendo lo que la Escritura nos dice. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y si vemos ese conforme a las Escrituras, tiene que ver con satisfacer las demandas justas de Dios para darnos perdón. Tiene que ver con eso. No es simple y sencillamente la muerte de un mártir o la muerte fortuita de una persona, sino el hecho de que Él muere a favor nuestro, por nuestros pecados, para satisfacer las demandas de Dios el Padre. Versículo siguiente, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿De qué estamos hablando hoy? Evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, noten que no nada más en la explicación del Evangelio del apóstol Pablo se detiene la cosa ahí. Sigue con la descripción. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En otras palabras, Pablo diciendo, si no me creen, hay testigos oculares de esta verdad. Más de 500 que lo vieron a la vez. Muchos viven aún y otros ya duermen. Y se refiere a dormir, se refiere a la muerte de estas personas, pero en el contexto del cristianismo, una persona que ha muerto físicamente es como si estuviera dormida por la esperanza de la resurrección. Es fundamental la resurrección en la fe cristiana. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Podríamos decir que el Evangelio entonces consta del hecho que Cristo murió por nuestros pecados, como dice la Escritura, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y luego apareció a un número importante de creyentes para dar fe de su vida que había vuelto de la muerte. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque a veces se nos pasa de largo esta realidad y la gente piensa que es solamente un dicho, una leyenda, un mito. No, hubo testigos oculares que dieron su vida y por eso esa noticia nos alcanzó a nosotros. Y por eso esa noticia, siendo real, llegó a tocar nuestras propias vidas, pero hablaremos de eso más adelantito. Luego Pablo sigue diciéndonos, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Noten que en el contexto de la predicación del Evangelio está diciendo, yo no debería ser lo que soy. ¿Por qué? Porque era enemigo de la iglesia, la perseguí. Y sigue diciendo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea que yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y noten, aquí empieza a cambiar de dirección su discurso, pero una partícula adversativa cambia la dirección de lo que está diciendo, nos está explicando el Evangelio y luego de repente dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, dice el apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta el giro? ¿Por qué lo está ponderando así? Por lo siguiente. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces la resurrección de Cristo, es importante que entendamos que de verdad ocurrió y que veamos las evidencias que sustentan este hecho. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Es la piedra fundamental de la fe cristiana. Y es por eso que mucha gente a lo largo de la historia que entienden la trascendencia de eso, gente que no es creyente, para intentar demostrar la falsedad del cristianismo, según ellos, han intentado demostrar que la resurrección jamás tomó lugar y que en su investigación un número importante de ellos han llegado a darse cuenta de una verdad, que Cristo de verdad resucitó. Y eso los ha llevado a abrazar la fe. Y eso ocurre con las personas que con honestidad llegan a examinar las evidencias y llegan a ser, siendo objetivos de verdad, viendo hacia dónde dirigen, no intentando armar historias de manera preconcebida, sino más bien dejando que la historia nos muestre toda la evidencia y una vez teniéndola, tomar nuestras propias decisiones. Y es lo que animo a la gente a que hagan esta tarde. Por eso Pablo termina diciendo en esta sección: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así que démonos cuenta también la trascendencia aquí de la resurrección de Cristo, porque tiene que también ver con nuestra propia resurrección, con la esperanza de la vida para el Hijo de Dios después de que pasemos por este mundo. Ahora, veamos un poquito en torno a la narrativa propiamente de esta resurrección. Y déjame ver, no vaya a ser que trabajamos en muchas cosas y a lo mejor se me haya pasado algo. Pero no, en este caso quiero animarlos, ahora que veo, sí lo puse. La narrativa. Los evangelios son los documentos históricos que más información nos aportan en torno a la resurrección. Ahora hablaré un poquito en torno a ellos más adelante, pero quiero que vean la narrativa. Simplemente les menciono la importancia en primera instancia de la resurrección para la fe cristiana. Insisto, si la resurrección no ocurrió, vana sería nuestra fe. Es más, les diría, vámonos a nuestra casa, ¿qué hacemos aquí? No sigamos perdiendo el tiempo. Pero como sí ocurrió, tiene una trascendencia importantísima para nuestra vida presente y para la vida eterna, para cualquier persona, para cualquier ser humano. De eso de verdad depende nuestra propia vida eterna y la vida eterna de cualquier ser humano. Pero veamos la narrativa, cómo la Escritura nos muestra, y quiero que también puedan considerar lo siguiente. Normalmente se le considera la Biblia como un libro religioso en el sentido de muy espiritual, muy profundo, muy místico, con verdades escondidísimas que muy pocas personas pudieran llegar a entender. Ahora, ciertamente hay aspectos difíciles de entender en la Escritura, pero son los menos, quiero aclarar. Ciertamente hay cuestiones que hay que estudiarlas arduamente y sí que tocan la vida espiritual, el ser interior del ser humano, porque la realidad de la vida inicia acá adentro. La transformación de una persona no es externa, es interna, es del interior hacia el exterior. Lo demás es mera reformación, no regeneración. Cuando una persona es reformada, puede en apariencia haber corregido malos hábitos, haberse comprometido con la sociedad después de haber cometido un crimen, por eso le llaman reformatorios o centros de readaptación social a aquellos que han cometido crímenes y que los han pillado y los han metido allá, han pagado su deuda y salen reformados. Lo que Dios quiere hacer es una regeneración, un cambio desde el centro del corazón de la persona, dándole nueva vida, y eso la Biblia lo logra, lo hace. Pero la Escritura también en su gran mayoría es historia. En su gran mayoría. Lo vemos desde los inicios, cómo fueron creadas todas las cosas. El proceso del desarrollo de la historia del hombre, el nacimiento de las naciones,
el establecimiento después de los reinos y más adelante la venida del Mesías, que está a partir del Nuevo Testamento, el desarrollo de su ministerio, su muerte, sepultura y resurrección, el surgimiento de la iglesia, su misión que todavía seguimos desarrollando y la promesa del retorno de Cristo por su iglesia y, diríamoslo así, la culminación o consumación de los tiempos. Y hay muchas cosas que estoy brincando porque obviamente no vamos a hablar ahora de ellas, ¿no? Una síntesis de la Biblia en 30 segundos acabo de hacer, ¿no? En general, muchas generalidades. Pero entre estas narrativas históricas se encuentra la narración de la resurrección de Cristo. Quiero aclararles varias cosas. Aquí hay 3 capítulos prácticamente que no vamos a leer porque obviamente el tiempo nos comería y no queremos tomar lecturas largas. Pero sí quiero al menos ver en una de las varias porciones del Nuevo Testamento donde se narra la resurrección, que podamos ver lo que ella nos dice, porque la Biblia, la historia bíblica nos narra la resurrección del Señor Jesucristo. Veamos Mateo capítulo 28 en este caso. Pero si se dan cuenta, les he puesto ahí Mateo 26 del versículo 30 a Mateo 28, el capítulo 28 me refiero, todo el capítulo 28 hasta el final. Estos casi 3 capítulos nos muestran desde la traición de Judas Iscariote, el proceso que el Señor Jesucristo enfrentó esa noche, sufriendo 6 juicios falsos, 3 ante los judíos y 3 ante los gentiles aquella noche. Al día siguiente, cuando le declaran, o más bien no le declaran, sino más bien lo entregan a ser crucificado, porque aún Pilato no reconocían que no veía ningún mal en el Señor Jesucristo, y luego le entregan para ser crucificado. Eso es lo que acontece. Muere ese día y luego le sepultan. Y 3 días después, de acuerdo a la narrativa bíblica, cumpliendo la palabra del Señor, el Señor se levanta de la tumba. Veamos esa parte de la historia al menos. Mateo 28, versículo 1 al 7. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. No, la verdad, siempre que leo esta porción se me hace un tanto cómico. Pero no es cómico, la verdad es algo tremendo. ¿Qué nos hubiera pasado a nosotros? No sé, pero es que estos amigos se desmayaron por la presencia poderosa del ángel. Que tiembla la tierra, imagínense, viene ese terremoto y el ángel llega y toma esa piedra y la remueve. Hablaremos de eso más adelante. Pero es algo impresionante lo que ellos vieron. Los guardas eran una unidad de los romanos. No se les olvide esto. 16 soldados entrenados de manera tremenda, disciplinados para la guerra. Esos 16 soldados podrían defender par de cientos de metros cuadrados contra batallones completos por la disciplina y lo feroces que eran. Y en el tiempo en el cual ocurren estos hechos, era por eso que el Imperio Romano estaba en su apogeo, por su disciplina, su ferocidad, su crueldad, su trabajo como soldados. Y estos hombres se desmayaron de miedo. Pero bueno, a lo mejor tú y yo también nos hubiéramos desmayado, ¿verdad? Más dice el versículo siguiente, mas el ángel me da mucha, ¿cómo decirlo? Me fascina esto que ocurre aquí. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras. O sea, los guardas tenían por qué temer, tenían motivo para temer porque estaban en contra del Salvador. Pero las mujeres que estaban a favor y que creían en él y que en ese sentido iban a buscarle para terminar de preparar su cuerpo, él les dice, ustedes no tienen nada que temer. Y ahí, qué alivio hubiéramos sentido, ¿verdad? Siendo creyentes hubiéramos estado en ese momento también. Qué alivio, ¿no? Que aquel terrible ángel poderoso que removió aquella piedra en un instante, que hizo que los guardias terribles, feroces de los soldados romanos se desmayaran del miedo, se dirige a las mujeres y dice, no temáis vosotras,
porque yo sé, y aquí está la clave, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Yo sé que buscáis. Qué tremendas palabras y desafiante para cualquiera que me escuche en este momento. Porque la diferencia que puede haber en tu vida entre dónde pasarás la eternidad tiene que ver, en el cielo o en el infierno, tiene que ver con a qué persona buscas. Estas mujeres buscaban a la persona adecuada. Hay gente que busca en las religiones, hay gente que busca en la diversión, hay gente que busca en el comportamiento o en el esfuerzo humano por guardar inclusive la Biblia, o sea, los 10 mandamientos, que están buscando de esa manera tener algún mérito para llegar al cielo. Pero aquí el ángel dice claramente, la persona que no tiene que temer es aquella que busca, no esto que he dicho, sino aquella que busca a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Sigamos con la narrativa. No está aquí. Qué gloriosas palabras. Pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Ahí está la narrativa. Ahí está el hecho expresado en los evangelios. Y podríamos leer el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan y aún algunas porciones del libro de los Hechos y encontrar evidencias en torno a la resurrección. Pero obviamente hay mucha gente que pone en duda esta narrativa. Obviamente hay mucha gente que cuando ve la escritura dicen, yo no puedo creer en ese libro religioso por el contexto en el cual mucha gente lo ha manipulado y lo ha hecho como si fuera de su propiedad, intentando decir que nadie lo puede entender si no lo enseño yo. Y eso es mentira. La palabra de Dios fue escrita para todo ser humano. La palabra de Dios es el mensaje de Dios para los hombres y que debiera estar en manos de todo ser humano. Y hacemos nuestro esfuerzo para que la gente pueda escuchar. Si no puede leer, puede escuchar al menos la palabra de Dios a través de estos medios, de estas reuniones, para que puedan escuchar lo que Dios dice en su palabra. Pero volvamos a lo que le estaba diciendo. ¿Por qué la gente no quiere creer? Dicen, bueno, es que alguna religión, la religión dominante, la orden de los Jerónimos, inventaron fueron encargados a inventar estas historias. ¿Sabes? A veces cuando escucho ese tipo de argumentación, dice, ¿dónde están estudiando? ¿A quién están escuchando? Porque hay tremenda evidencia. Fíjense, uno de los libros que conocí desde muy pronto cuando conocí del Señor fue un libro llamado Evidencia que exige un veredicto. Y un señor que era agnóstico, bueno, más bien tirándole más a ateo, que no creía en el Señor realmente, intentó demostrar que el cristianismo era una mentira, el señor Josh McDowell, e invirtió mucho dinero y tiempo para estudiar, para indagar, para investigar. Norteamericano él, vino hasta Europa y estuvo en los puntos donde hay narrativas y estas grandes bibliotecas y antiguas donde hay documentación en función a la obra del Señor Jesucristo, y estuvo investigando hasta que se dio cuenta de una cosa: Jesucristo no solamente es quien dijo ser, sino que Él mismo llegó a reconocer que Cristo era el Dios eterno que vino a morir por Él y confió en Él. Y en su investigación, Él documentó más de 14,000 manuscritos antiguos que confirman esta realidad. Y eso fue por allá del año 70, pero 14 años después, en otra de las ediciones del libro, ya llevaban 24,000 artículos, documentos antiguos documentados en torno a la veracidad de la historicidad del Nuevo Testamento, especialmente de los evangelios. Ahora, todo esto se los comento porque finalmente a veces le damos mucho peso a lo que cualquier otra persona nos dice y no nos damos el tiempo para investigar las fuentes por las cuales declaran tal o cual cosa. Y no te das cuenta que hay una contraparte que ha hecho también su tarea. Ahora, a lo mejor yo me pongo a hablar aquí y decirles, bueno, Alfonso Alviso dice esto, ese es mi nombre, Alfonso Alviso. ¿Y quién es Alfonso Alviso? Bueno, podría decirles que llevo 35 años predicando la palabra de Dios y que eso podría tener algún valor y que uno se ha metido a estudiar y a investigar y esto, pero pues soy un don nadie, por decirlo así. Pero déjame decirte algunas cosas, algunos testimonios
de la historia. La resurrección, el testimonio de la historia de personas que mucho más trascendentes que un servidor, mucho más estudiadas seguramente y tomando de su trabajo, aprovechándome de lo que ya han hecho, ahorrándome mucho tiempo y dinero también. Les voy a citar algunas cosas de lo que estas personas han dicho en función a la historicidad, particularmente de la resurrección del Señor Jesucristo. En primer lugar, veamos los testimonios legales. Antes de continuar nada más de leérselos, les comento esto. Mucha gente dice, bueno, es que yo no creo si no lo puedo probar científicamente. Ahora, déjenme decirles algo. El método científico no es aplicable para corroborar la historia, porque el método científico se basa en la observación. Cosas o hechos que tienen que repetirse en ambientes controlados para estarlos observando, tomando anotaciones y ver cómo reaccionan de una y otra forma. Si intentásemos corroborar tu existencia por el método científico, tu nacimiento sería imposible, porque tendrías que nacer una y otra vez y ver qué pasa. Ahora, en un sentido, ese método científico se aplica, pero no con una persona, con todos los seres humanos que a diario están naciendo. Y en ese sentido, podemos corroborarlo así, pero tu nacimiento, el tuyo, ahí está el problema, ¿verdad? Dicen, bueno, lo puedo verificar si lo filmo todo y conectamos a tu madre con todos los sensores que haya, ¿verdad? Y ver y también si hay alguna manera de conectar al bebé que viene naciendo, pues a lo mejor. Pero y ya teniéndolo filmado igual. Pero el detalle es que se repita el mismo evento una y otra vez para poder tomar los elementos, medirlos, hacer pruebas y entonces dar resultados y declarar lo que esto ocurra. Con la cuestión histórica no pasa así. La prueba histórico-legal es la que sustituye o la que es la equivalente al método científico. Y déjenme leerles lo que dijo el señor, o hablarles un poquito de este señor, el juez Lord Caldecott. Ahora, déjenme decirles algo de esto. Recuerdo cuando mi hija Amy estaba haciendo un debate en el bachillerato en torno a la fe. Y por ahí alguien dijo que, bueno, es que esta fe es importada de Norteamérica y todas las personas que ustedes citan son personas norteamericanos. Bueno, Lord Caldecott fue el primer juez de Inglaterra. Escribió: mi fe empezó con lo que me reveló la Biblia y estaba fundada en lo que creía haber en ella. Cuando de modo particular llegué al Nuevo Testamento, los evangelios y otros escritos de los hombres que habían sido amigos de Jesucristo, me pareció que presentaban un caso abrumador, meramente como estricta evidencia el hecho afirmado de ellos. El mismo enfoque a la prueba cardinal de las pretensiones de Jesucristo, a saber, su resurrección, me ha llevado, cada vez que he intentado examinar la evidencia, a creer que es un hecho indisputable. Primer juez de Inglaterra, Lord Caldecott. Puedes investigarlo tú si quieres. Ahí están los datos. Otro testimonio legal. El doctor Simon Greenleaf, autoridad legal, profesor Royal de leyes de la Universidad de Harvard, autor de la famosa obra Tratado sobre la Ley de la Evidencia, considerada todavía como la autoridad en este tema. El doctor Greenleaf examinó el valor de la evidencia histórica de la resurrección de Jesucristo para averiguar la verdad. Aplicó los principios contenidos en su tratado de 3 volúmenes sobre evidencia. Sus hallazgos están consignados en su obra An Examination of the Testimony of the Four Evangelists. Déjeme mejor lo digo en español. Una examinación, una prueba del testimonio de los 4 evangelistas por las reglas de la evidencia administradas en las Cortes de Justicia. Es el nombre de su obra. El doctor Greenleaf llegó a la conclusión de que, según las leyes de evidencia legal usadas en los tribunales de justicia, repito, según las leyes de evidencia legal usadas en los tribunales de justicia, hay más evidencia para el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo que para cualquier otro acontecimiento de la historia. No lo digo yo,
pregúntenle al doctor Simon Greenleaf de la Universidad de Harvard, y que su obra sigue siendo directriz en la justicia a nivel inclusive internacional. El fiscal general inglés, otro de este lado del charco, ¿verdad? John Singleton Copley, más conocido como Lord Lyndhurst, está considerado como una de las grandes mentalidades de la historia británica. Fue el fiscal general del gobierno británico, fiscal general de la corona, 3 veces alto canciller de Inglaterra y elegido alto mayordomo de la Universidad de Cambridge, por lo que ocupó en su vida los cargos más elevados conferidos a un juez en la Gran Bretaña. A la muerte de Copley, entre sus papeles personales hallaron estos comentarios referentes a la resurrección de Cristo a la luz de la evidencia legal y la explicación de por qué se hizo cristiano. Él dijo: conozco muy bien lo que es evidencia, y les digo que una evidencia como la que existe sobre la resurrección no ha sido desmentida nunca. Un último testimonio y nos movemos adelante. Me llamó mucho la atención este. El doctor Frank Morrison, un abogado que había sido educado en un ambiente racionalista, mantenía la opinión de que la resurrección no era otra cosa que un cuento de hadas con un final feliz, el cual echaba a perder la historia incomparable de Jesús, en su opinión. Creía que lo que debía hacer era escribir un libro que presentara la verdad sobre Jesús y destruir la historia mítica de la resurrección. Después de estudiar los hechos, sin embargo, él también llegó a una conclusión diferente. El mero peso de la evidencia lo obligó a aceptar la conclusión de que Jesús realmente se levantó de los muertos. Morrison escribió su libro, pero no el que había planeado. El libro, por si lo puedes encontrar por ahí, yo lo busqué ya y no lo encuentro, pero bueno, espero que alguien tenga suerte. Se titula ¿Quién movió la piedra? Así se titula el libro. Pero el primer capítulo remarca algo sorprendente, es muy significativo. En el primer capítulo de este libro se titula El libro que se negó a ser escrito. Y él habla un poquito de su lucha en ese libro, justamente en ese capítulo, de cómo él intentó demostrar la falsedad de la resurrección y terminó escribiendo otra cosa porque la evidencia no le permitió escribir otra cosa. Ahora, insistimos, hago esto no por no estar convencido, no por no creer cabalmente en lo que la Escritura dice, y podría hablar por horas de más evidencia externa en torno a la resurrección o testimonios de personas como estas que tienen unas credenciales impecables en torno a lo que es la prueba histórico-legal o las cuestiones legales directamente, y podríamos pasar horas nada más diciendo esto. Lo hago sobre todo para despertar un poquito al menos la curiosidad de quienes nos están escuchando, para que puedan indagar más allá y no nada más dejarse llevar por, desgraciadamente, lo que muchos declaran o repiten como loros. Cosas como: la evolución es un hecho probado. No lo es. Sigue siendo una teoría, con sus problemas, con sus deficiencias. Realmente, cuando hablamos de la creación y el inicio de todas las cosas y Dios como creador, estamos sí ejerciendo fe. Pero aquel que piensa que todas las cosas se originaron de manera espontánea o con una gran explosión y que eso después de miles de millones de años dio origen a la vida, también está ejerciendo fe, porque no hay elementos científicos de manera clara que manifiesten o demuestren este hecho. Pero el punto es ese: a veces nos dejamos llevar simplemente por lo que otros dicen. Pero en este caso, cuando estamos escuchando que personas que han dedicado su vida a estos elementos y que pueden con toda autoridad decirnos la resurrección es un hecho indubitable, son hechos que no pueden ser desmentidos, hay que tomar el tiempo para evaluar la evidencia. Porque si Jesús de Nazaret es quien dijo ser, el creer o no en él tiene repercusiones eternas en tu vida. Y eso es lo que estamos aquí para ayudarte a llevar a entender en esta tarde. Ahora,
Veamos, por favor, la evidencia. Vamos a tomar un poquito de tiempo aquí. Voy a intentar ir avanzando. No sé cuánto tiempo llevo. Cuando lleve 3 horas me avisan, por favor. Tenemos que salir temprano. Algo ocurrió hace 2000 años, poco más de 2000 años, que cambió el curso seguido por la historia desde antes de Cristo a después de Cristo. Les hacía esta observación ahí en Azuqueca este domingo pasado, cuando hablábamos también de la resurrección. Y estábamos hablando justamente cómo, inclusive en inglés, en español decimos antes de Cristo y después de Cristo. En inglés se dice un poquito diferente. Antes de Cristo, antes de su muerte y después de su muerte. Porque realmente el punto climático, el punto cúspide, el punto clave de la historia está en la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque si Cristo nació como cualquier otro hombre, y hubiera sido cualquier otro hombre, su nacimiento no hubiera tenido ninguna repercusión en nuestra vida. Pero su muerte, sepultura y resurrección tiene toda la repercusión de verdad en ello. Ahora, este algo fue tan dramático que cambió completamente la vida de 11 hombres, de modo que todos murieron como mártires. Este algo es una tumba vacía, que ya leímos de este hecho. Este algo es esa tumba vacía, y un hecho que un paseo de 15 minutos desde el centro de Jerusalén podía confirmar a quienes lo dudaran, para ir a verificar, ir a ver la tumba ir a ver qué había ahí. Si se quiere explicar o con excusas o invalidar los sucesos que rodean a Cristo y su resurrección, hay que entrar en colisión con algunos imponderables. De hecho, es posible que digas que tanto judíos como los romanos se pasaron de listos y tomaron demasiadas precauciones para asegurarse de que Jesús muerto se quedara muerto y permaneciese en la tumba. Y estas medidas de seguridad tomadas durante el proceso de crucifixión, el entierro, la sepultura, el sellado y la vigilancia de la tumba de Cristo hacen muy difícil para los críticos el poder defender su posición de que Cristo no resucitó de los muertos. Ahora vamos a ver algunos de estos hechos. Y estoy citando algunas de las cosas que el señor Josh McDowell dice en su libro El factor de la resurrección. Como hemos visto, y vayamos ahí al Evangelio de Mateo, el capítulo 27 y 28, vamos a ver un poquito de la historia narrada en este Evangelio para ver los hechos. Y vamos a ir a ver rápidamente 6 y nos vamos a dirigir hacia el final. Pero ahora, cuando hablamos de evidencias de la resurrección, les estoy dando una probadita, quiero decirles, esto no es para nada llegar a ver toda la evidencia, hay mucha más. Podríamos hablar del aspecto arqueológico, no solamente del aspecto histórico, que aún hay otras ramificaciones que podríamos abordar, pero esto simple y sencillamente está poniéndose delante para ayudarnos no solamente a entenderlo un poquito, sino para animarnos a meternos más a él y crecer en la fe. Ahora, en Mateo capítulo 27, al final del capítulo, encontramos unas indicaciones que más bien unas peticiones que los líderes religiosos hicieron a Pilato. Fíjense, capítulo 27, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Ellos entendían la importancia de la resurrección, de ese milagro. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hay varias cosas que esta declaración tenemos que considerar. Era una guardia, decía, 16 soldados romanos. Habían ido, tenían que verificar el lugar. Imagínate, te dicen: ve a cuidar un muerto. Ahora, 16 soldados para cuidar un muerto, un cuerpo muerto. Piensen en eso. Tremendo, ¿no? Tanto miedo le tienen a los muertos, o le tienen a los muertos, bueno, a él en particular. ¿Por qué? Porque no iba a permanecer muerto. Ese es el punto. 16 soldados.
Tenían que verificar que el cuerpo estuviera dentro de la cueva que era el sepulcro. Y una vez verificándolo, sellaron la tumba. Esa declaración nos muestra que se puso el sello del César. Esa declaración nos muestra que sí, ataban con ciertas sogas y ponían sellos en diferentes puntos que podían ser quebrados y que solamente quebrándolos se podía dar acceso para remover a la piedra. Ahora, ¿cuál es el asunto con estos sellos? Mateo consigna este hecho. Y el señor Robertson, en su investigación, A.T. Robertson, dice que este sello podía ser colocado en la piedra solamente en la presencia de la guardia romana que se haría cargo del lugar. Vegitio indica lo mismo. El propósito de este procedimiento era impedir que alguien pudiera hallar acceso al contenido de la tumba. Después que la guardia inspeccionó la tumba e hizo rodar la piedra en su lugar, se tendió una cuerda alrededor de la roca y esta fue amarrada a uno de otro extremo con un sello de arcilla. Finalmente, la pastilla de arcilla fue estampada con el sello oficial del gobernador romano. ¿Propósito del sello? Los sellos en la antigüedad eran en realidad considerados como un modo de garantizar la autenticidad. Es como ahora los sellos, pero no son de arcilla ahora. Ahora son normalmente algunos escritos de tinta, otros inclusive son como tipo de relieve, ¿no? Que se hunden o sobresalen y dorados o plateados, etc. Hay diferentes tipos de sellos. Ahora, ¿qué le estaba diciendo? Así que este sello sobre la tumba de Jesucristo era un testimonio de que el cuerpo de Jesús estaba dentro. En un sentido era un testimonio que Cristo estaba muerto, que Jesús de Nazaret estaba muerto. Hay otras cuestiones que por tiempo no les quise decir en torno a la muerte de Cristo, porque para corroborar que resucitó, habría que hablar de su muerte, porque si Él no murió, entonces tampoco resucitó. Pero Cristo de verdad murió, y aquí en la inspección de los romanos para poner el sello, verificaron que el Señor Jesús estaba muerto, su cuerpo estaba ahí como lo habían puesto anteriormente. Ahora, todo el que intentara mover la piedra de la entrada de la tumba tenía que romper el sello y de este modo incurrir en la ira de la ley y el poder de Roma. Es interesante que se encontró una inscripción en una losa de mármol no hace muchos años con la advertencia de los ladrones de tumbas en los tiempos justamente posteriores al Señor Jesucristo en Nazaret. Dice una de estas inscripciones: orden del César, tengo el placer de anunciar que las tumbas y sepulturas permanecerán perpetuamente intactas para los que las han hecho para el culto de sus antecesores o hijos o miembros de su casa. Sin embargo, si alguno acusa a otro de que o bien las ha demolido o en alguna forma ha sacado al enterrado o maliciosamente lo ha llevado a otro lugar por cualquier fin o desplazado el sello o las piedras, contra este ordeno que se haga proceso tanto por respeto a los dioses como al culto de los mortales, porque será mucho más obligatorio honrar a los sepultados. Queda absolutamente prohibido que alguien los perturbe. En caso de violación, deseo que el ofensor sea sentenciado al castigo capital por su violación del sepulcro. Interesante que esto es en Nazaret. Interesante que esto es poco de tiempo después de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Tenía una gran relevancia y seguramente hubo quienes estuvieron buscando el cuerpo del Señor. ¿Y qué creen? No lo encontraron. Esa es la realidad de las cosas. Ahora, Mayer observa: todos los edictos previos de Roma referentes a la violación de tumbas imponen solo una gran multa. Y uno se pregunta cuál fue la seria infracción que puede haber llevado al gobernador de Roma a incrementar la culpa precisamente de Palestina y a erigir un aviso con referencia específica a Nazaret o los pueblos alrededor. Ahora, cuando una persona rompía el sello romano, se le crucificaba de inmediato de cabeza. Era la manera en que lo mataban. Incluso los discípulos dieron muestras de cobardía al ser aprendido el Señor. ¿Se atreverían los apóstoles a enfrentar a una guardia pretoriana, una guardia romana, para intentar robar el cuerpo del Señor?
lo abandonaron. No solamente es el sello romano, está también la gran piedra quitada. Ya les decía en torno a la piedra. ¿Por qué sabemos en torno o por qué es importante este hecho? Todos los evangelios señalan que la gran piedra había sido apartada. Todos los evangelios. Subiendo un declive ponían las piedras. Ahora los romanos, la guardia tuvieron que hacerlo y luego la sellaban, pero las historiadores nos dicen que esta piedra podía pesar hasta 1,5 toneladas o 2 toneladas inclusive. No era fácil colocarla. Pero algo que llama mucho la atención es que en el evangelio de Marcos nos dice que había sido hecha rodar hacia arriba, una piedra de esas dimensiones, y aún Lucas utiliza la palabra que habla de separar y poner a distancia cuando fue removida la piedra. Pero Juan utiliza y emplea una palabra en griego que se oye más o menos así, airo, donde viene nuestra palabra aéreo, que tiene que ver con haberla tomado, levantado por los aires y puesta en otro lugar. Ahora, ¿se acuerdan la narración de Mateo capítulo 27 en torno a cuando llega el ángel? Dice la escritura que remueve la piedra. ¿Qué fue lo que causó tanto temor a los guardas? Bueno, la presencia del ángel. Pero ese ángel, con 2-3 pasos, removió, levantó e hizo alejar la piedra, que seguramente 10 hombres tuvieron que haberla puesto con dificultad para sellar la piedra. Este solo ángel removió esa piedra. Ahora, imagínense a los apóstoles intentando robar el cuerpo de Cristo, para empezar pasando por la guardia romana, y ahora hablaremos de ellos. Eran 16, 4 de frente, ahí en la entrada de la tumba, y los otros 12 dispuestos con sus cabezas hacia el lugar que estaban defendiendo, dormidos, y obviamente siendo 16 cada 4 horas estaban relevando a la guardia, porque 4 tenían que estar despiertos y los demás descansando, y así. Ahora imagínense a los apóstoles intentar pasar entre los dormidos para llegar a enfrentar a los 4 sin ser vistos o dominarlos de alguna manera, y si lo hubieran logrado, imagínenselos intentando quitar esa piedra de casi 2 toneladas de peso. Iban a hacer un poquito de ruido, iban a ser muy sigilosos, yo creo. Pero bueno, eso es lo que los evangelios nos narran. Otra evidencia, la tumba vacía. ¿Por qué el ángel quitó la piedra? Para que las mujeres, para que los apóstoles y para que cualquier persona que quisiera ir a verificar la tumba pudiera darse cuenta que el Señor Jesús ya no estaba ahí. Había una tumba vacía. Tan lo había que noten Mateo capítulo 28, versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Saben qué está dando testimonio esto? De que la tumba estaba vacía. Y tenían que intentar justificarlo de alguna manera. Ahora, la peor manera para los soldados romanos, porque ellos, por hacer eso, estaban incurriendo en una grave falta que los llevaría a ser ejecutados por su falta, por quedarse dormidos en su puesto. Claro, había quienes podían estar dormidos, pero siempre tenía que haber al menos 4 despiertos. Y en este caso, les pagaron para que dijeran una mentira que les iba a costar la vida. Y dice el versículo 14, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Por qué tantos cuidados? ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque la tumba estaba vacía. Otra evidencia: la guardia romana ausente de su puesto. O sea, ausente entre comillas. Eso es lo que dijeron en un sentido: estábamos dormidos. Les decía que era una guardia romana, una custodia o custodian, de donde viene nuestra palabra custodia. Eran 16 varones entrenados para la guerra, que era una máquina literal de matar,
estos hombres iban a defender con sus vidas, desde luego, esa entrada a ese sepulcro. Una guardia romana, una unidad de 16 hombres, y que estaban entrenados para que ellos, los 16, en un cuadro con 4 en cada esquina, eran capaces de proteger 32 metros cuadrados contra un batallón y detenerlo. Y el modo de actuar era claramente disciplinado para ellos, y el castigo por dormirse en su guardia o fallar en su cometido era ser quemados vivos. Hay un gran temor a ese castigo. Así que no podemos aceptar el hecho de lo que se generó como justificación de lo que les pasó a ellos y que propició que Cristo o el cuerpo de Cristo fuera robado. 16 soldados romanos. Pero además de ello, hubo apariciones confirmadas. 40 días el Señor Jesucristo estuvo. Miren conmigo el libro de los Hechos, el capítulo 1, por favor. Libro de los Hechos, el capítulo 1. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y como leímos también en 1 Corintios capítulo 15, describe ahí el apóstol Pablo a todas las personas que se le apareció el Señor Jesucristo. Y tal vez una de las que más llaman la atención es cuando dice a más de 500 hermanos a la vez, y muchos de ellos aún viven, otros duermen, pero muchos de ellos viven, retando y desafiando a cualquier persona para poder verificar y confirmar o contradecir su historia. Y aún el mismo testimonio del apóstol Pablo, siendo una persona que porque pensaba que estaba sirviendo a Dios matando cristianos, perseguía a la iglesia, pero cuando Cristo le encuentra el camino a Damasco, no le queda otra más que arrepentirse, confiar en Él, y ahora de ser un perseguidor, convertirse a un predicador del evangelio. ¡Qué tremendo! Apariciones confirmadas, gente que presencialmente lo vio y que después rindió y entregó su vida para poder defender esa verdad. Y por último, en esta tarde, las mujeres lo vieron primero. Ahora eso tiene relevancia. Tiene relevancia. ¿Por qué razón? Para aquellos que piensan que Dios menosprecia o hace a un lado a las mujeres, realmente, si en algo ha fallado el hombre, el varón, es a no darle el lugar que Dios espera que la mujer tenga como coheredera de la gracia. Para Dios, la mujer vale exactamente lo mismo que un varón. Somos diferentes, pero para Dios hay verdadera equidad. Nos hizo distintos, pero es precioso que varón y hembra nos creó para ser imagen de Dios, dice la Escritura, el hombre y la mujer. Y algo que vindica y que Dios pone también en perspectiva para demostrar desde luego el valor y la veracidad de la resurrección es haber usado a las mujeres primero. Porque en el tiempo especialmente de Cristo, y aún en nuestros tiempos en Medio Oriente, la realidad que es triste, pero la mujer no se le da el lugar que debe tener y se le trata como un objeto. Es más, en el tiempo de Cristo, el testimonio de una mujer no tenía ningún valor. Por lo tanto, sería la verdad contraproducente que Mateo, Marcos, Lucas y Juan en su testimonio de la resurrección siquiera citaran a las mujeres como testigos. Pero no solamente las citan como testigos, sino que ponen que ellas fueron las primeras que vieron al Señor Jesús resurrecto. Para las mujeres que están aquí, Dios las ha usado de una manera tremenda a lo largo de toda la historia, y nunca deben sentirse menor o de menor valor que un hombre, de ninguna forma, porque no lo son, de ninguna forma. Y el Señor siempre está vindicando, siempre está ponderando y siempre está ayudándonos a ver que el hombre tiene que aprender a tratar con sabiduría a su propia mujer y a tratarlas, como dice la Escritura, como a coherederas, igualmente herederas que el varón, igual valor. Cristo murió tanto por hombres como por mujeres, no lo olvidemos, pero por eso es importante ese testimonio, porque
ellas dieron testimonio primero que ningún apóstol. No usó a Pedro primero. No usó a Juan. No usó a Tomás, el que quiero ver para creer, ¿se acuerda? Si no meto mi dedo en sus manos, mi mano en su costado, no creeré. No lo usó a él. Usó a María Magdalena y a las demás mujeres, las cuales le encontraron. Solamente leamos este pasaje para referencia, tenerlo ahí en la mente. Dice el versículo 1 del capítulo 28 de Mateo: pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ellas vinieron, ahora brinquen conmigo, el versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, habían visto al ángel, les había dicho vayan. Dice, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, fueron las primeros testigos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. A las mujeres. Las mujeres. Terminemos en esta tarde. Habrá mucho más. Hay una implicación tremenda. Lo he mencionado, pero simplemente quiero terminar con esto. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que estuvo muerto y volvió a la vida. Y luego dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Se dan cuenta la diferencia? Primero le está diciendo a María y a Marta, hermanas de Lázaro que había muerto. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dirá alguno, bueno, pues el que ya murió, bueno, vivirá. ¿Y yo qué? ¿Yo que estoy vivo qué? Aquellos que están muertos, bueno, si creyeron, vivirán. Si creyeron. ¿Y yo qué? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y aquí está el asunto. Lo que marca la diferencia. ¿Crees esto? Creer no es solamente intelectualmente aceptar un hecho. Creer implica, en este caso, jugarte tu destino eterno en la persona y la obra de Cristo. No tiene que ver con una iglesia. No tiene que ver con un esfuerzo humano. No tiene que ver con tu esfuerzo para decirle a Dios, me voy a esforzar, voy a ser una mejor persona, no soy tan malo. No tiene que ver con ser malo o ser bueno o ser medio malo o medio bueno. Tiene que ver con un arrepentimiento de haberle fallado a Dios y de depositar nuestro destino eterno en la obra de Cristo. Él murió llevando nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Él fue sepultado, conforme a las Escrituras. La Biblia lo anticipaba también. Pero se levantó victorioso de la tumba al tercer día, conforme a las Escrituras, para darnos fe. Y ahora Él simplemente pide que le confiemos, que creamos en Él, que depositemos nuestra confianza para la eternidad en Él, no para ser mejores en este mundo, no para recibir los bienes que quisiéramos recibir y que ciertamente muchas iglesias y muchos predicadores fraudulentos prometen a que la gente crea para que Dios les solucione la vida. No, Dios no promete eso. Puede hacerlo si quiere, y Él es soberano. Pero lo que Él sí promete es que no morirás eternamente si le crees, que Él es la resurrección y la vida, que Él es quien murió para salvarte. Eso sí promete la Escritura. Y la pregunta es obvia. Cristo dijo, ¿crees esto? ¿Vas a confiarme tu destino eterno de una vez por todas? Esta es la exhortación de hoy. Esta es la enseñanza de hoy. La realidad, como se dieron cuenta, son muy pocas evidencias. Nos tomamos ya aquí una hora prácticamente. Pero la cuestión es esta. Hay muchísimas más. No quiero ahogar a la gente con información, pero sí quiero desafiar a la gente a poder depositar su confianza en aquel que murió y se levantó de la tumba, demostrando que Él es quien dijo ser. Quiero terminar nada más
para animarlos, recordarles esta historia que les contaba el domingo a la gente en Azuqueca. Se dice que había una tribu de indígenas en el Amazonas que había llegado una enfermedad que estaba matando a todos los miembros de aquella tribu. Leí esta historia hace tiempo. Y doctores, médicos que andan luego en estos lugares lejanos intentando ayudar a la gente, fueron informados de ello y fueron a intentar ayudar a esa gente. Entonces vieron el lugar, llegaron ahí y se dieron cuenta que aquella enfermedad, aquel brote infeccioso era muy grave, que la única forma en la cual podían hacer algo para rescatar a esa gente era sacándolas del pueblo, de ahí de la aldea, y llevándola a alguna instancia donde pudieran atenderles mejor, porque si no iban a morir todos. Y eso dijeron a los líderes de la tribu. Los convencieron después de mucho intento. Y entonces empezaron a salir esa tribu. Poco a poco ahí iban detrás de los médicos. Y empezaron en el camino, tenían que cruzar un río. Y empezaron a cruzar los doctores y el equipo médico. Pero de repente voltearon hacia atrás y se dieron cuenta que la gente de la tribu no quería avanzar más. Llegaron hasta unos metros antes de la orilla del río. Entonces se regresó uno de los médicos para intentar preguntar cuál era el problema y intentar resolverlo, claro está. Y para su asombro, aquellas personas les estaban diciendo, aquellas personas de la tribu estaban diciendo, no podemos seguir adelante. Y decía, ¿pero por qué? Porque en el río hay espíritus que si nos acercamos más nos van a hacer daño y nos van a matar. Y el doctor decía, pero van a morir acá si se quedan aquí también, así que mejor vengan, arriésguense. Pero ellos no querían, estaban temerosos de los espíritus que ellos creían que andaban por ahí. Entonces el doctor regresó al agua y se echaba agua y decía, ya ves, no pasa nada. Y se avanzaba un poquito más, pero no los podía convencer. Hasta que decidió subirse a un árbol y lanzarse al agua, sumergirse en ella y nadar todo lo que pudo para llegar al otro lado del río. Y una vez que salió, les levantaba los brazos y les hacía señales para mostrarles que era seguro que podían pasar. Y hasta que él hizo eso, la gente de la tribu poco a poco se dio cuenta de que no había nada que temer y que podían pasar. Y uno a uno empezaron a pasar y cruzaron el río. Finalmente llegaron a donde tenían que llegar y les atendieron y rescataron a muchos, no a todos, pero sí a muchos. Pero déjame decirles algo, ese cuadro nos refleja justamente lo que estamos hablando. Mucha gente le tiene temor a la muerte. Y he notado que aquí en España particularmente ni quieren hablar del tema. No sé, pero a veces queremos compartirles del Señor. Mencionamos que todos vamos a morir algún día. No lo digas, no hablemos de eso. Como que es invocarle que nos vaya a pasar algo. No sé, esa impresión me da que hay ese temor. Ahora, entiendo. Pero ¿saben por qué tienen temor la gente a la muerte? Principalmente porque no saben dónde van a pasar la eternidad. Pero déjame decirte una cosa. Cristo estuvo muerto. Y pasó esos 3 días muerto. Pasó al otro lado del río de la muerte. Y la venció. Y al tercer día se levantó vivo otra vez para demostrarnos que Él puede darnos perdón, Él puede darnos salvación, Él puede darnos vida eterna. Él, que estuvo muerto, demostró que Él es quien dijo ser, pero al volver a la vida también nos ofrece perdón y certeza de que cuando a ti y a mí nos toque pasar el trance de la muerte, Él estará con nosotros para pasarnos al otro lado en el más allá celestial. Así que les animo a confiarle su destino eterno a Cristo Jesús, quien murió por nosotros. Yo voy a pedir que tomemos un momentito para orar y agradecer a Dios por ello. Y la gente que nos está viendo en las redes, gracias por estar con nosotros. Les recordamos que estamos aquí en el edificio Iberdrola, en Avenida Europa, esquina con calle Berna, en la primera planta. Es el número 1 en este edificio, en la primera planta. Aquí nos vemos el próximo sábado 14 de mayo en nuestra próxima reunión a las 6 de la tarde. Nos dará mucho gusto recibirles por acá, si andan por aquí por Toledo. Y gracias a todos los que nos han mandado un mensaje, nos han dado un like en la presentación de hoy.
Gracias por estar ahí. Nos gustaría verles aquí también. Yo sé que es más cómodo tal vez la red, ¿verdad? El conectarse por ahí y vernos, pero al mismo tiempo el conocerles, el tenerles por acá nos permitirá ayudarles mejor. Dios los bendiga. Vamos a orar en este momento y nos vemos sábado 14 de mayo a las 6 de la tarde. Aquí regresamos. Señor, te agradecemos por tu bondad, por el perdón que tenemos en Cristo, pero por sobre todo la vida que Él ofrendó para volverla a tomar y darnos la certeza en Cristo Jesús, darnos la esperanza en Él. Gracias porque Él venció la muerte y nos promete que en Él la podemos también vencer. Gracias, Señor. Y te pido, Padre, que estas palabras puedan llegar a muchos corazones para dar esperanza y ayudarnos en esta vida presente y asegurarnos la que tenemos contigo por la eternidad. Señor, gracias. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga y gracias por estar con nosotros. Gracias por su visita. Digo, no puedo decir que esta es su casa porque aquí no estamos todos los días, pero cuando estamos, bienvenidos a donde se quiera. Dios los bendiga. Se ha dicho María que estamos como en nuestra casa. Sí, bueno. María, que gestiona aquí, es una de las dos chicas.